Hola chicos, les prometí un video, aquí está el video, que va a ser la clase última antes de su examen parcial, en el cual va a ser súper difícil. Si realmente han estado entendiendo el curso, no va a ser nada difícil. Y tiene que ser poco porque en un momento llega mi amiga Alison y tengo que salir con ella, entonces espero que sea súper corto, pero sea a la misma vez muy poderoso de tiempo. La clase de hoy, para eso están en mi cuarto, bienvenidos a mi cuarto, esta es mi guitarra, mi sillón viejo, eso me lo regalaron los I7, me encanta ese cuadro. Y aquí está mi gato Cusco Gastón, si es que no lo conocían, está durmiendo en mi cama, es un fresco, pero bueno, ya, ok, él también está en la clase. Así que clase hoy con Cusco Gastón. Ya, muy bien, vamos a empezar la clase. Am, Desenterrando las raíces profundas. Así que tal si entregamos este momento al Señor, se me cayó ya, lloramos. Gracias, Padre, por este momento. Yo sé que es un video, pero sé que tú estás aquí. Y Padre, yo te pido que esto más que una clase sea un encuentro para conocerte a ti un poco más. Te entregamos este momento. Habla tu Espíritu Santo a través de mi vida para que todos podamos aprender algo nuevo de ti. Construya sobre nosotros un fundamento firme en tu verdad, Jesús, derribando todo argumento que se haya levantado en contra de tu verdad. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta clase es súper bacán, ¿ya? Porque la primera vez que yo la estudié tal vez no la entendí mucho, pero poco a poco realmente el Espíritu Santo está mostrándome cosas muy interesantes al respecto. Y empieza esta clase diciendo como que um, ya, yo no sé si ustedes están interesados en jardinería, creo que son muy chibolos, pero en algún momento va a llegar el tiempo en el cual es muy interesante. A mí me ha venido hace un par de años el interés por los jardines y, y tengo mis plantas, es más, están en otro lado, si quieres les enseño después mi jardín que está hecho un desastre. Pero bueno, yo tengo orquídeas, mira, se los enseño, a ver si salen por ahí. Ese es mi jardín, tengo dos orquídeas y por aquí tengo unas cuantas cosas bacanas, ¿ya? Y la verdad no es fácil tener plantas y algo que sí he aprendido, sobre todo con el tema de las orquídeas, que son bien pesadas, es que si sus raíces están saludables, la orquídea, a pesar de que pase momentos difíciles en su vida, llámese mi gato que la empuja y la bota, o mi mamá que viene y la llena demasiado de agua, eso es lo peor que le puedes hacer a una orquídea, llenarla demasiado, con demasiada agua porque la pudres y una vez que tú se cortó el otro video. Ya, una vez que tú pudres la planta, en verdad, valoras la planta. Y un poco empieza la clase hablando de eso, ¿no? Cuando tienes una planta y se pone débil y empieza a tener am, hojas que empiezan a morir. Y eso justo me pasó con una que tenía que se llama Siempre Flor, que de la nada empezó a tener como hongos en las hojas y mira que he tratado de salvarla y la planta murió porque creo que el problema realmente estaba en sus raíces, no en las hojas. Y es lo que dice, cuando tú ves en tu vida florecer cosas, y acá y en sus manuales van a ver una plantita, ¿no? Enfermedades, hábitos destructivos, problemas financieros. De repente puede ser una adicción, de repente puede ser depresión, de repente puede ser, no sé, adicción a la pornografía, adicción al juego, etcétera, etcétera. Muchas veces pensamos que ese es el problema profundo que tenemos y decimos, oh Dios, ¿cómo quisiera ser libre de esta adicción? Si yo no tuviera esta adicción, el problema se iría. Pero la verdad es que si hipotéticamente tú simplemente sacas ese problema y lo tiras al tacho de basura y no resuelves el problema que produce esta adicción, una adicción nueva va a salir. Es interesante porque algo que yo veo bastante es que cada uno de nosotros somos como plantas muy particulares, o sea, en el sentido de podemos en este momento todos recibir un mismo tipo de trauma y no todos vamos a detonar los mismos frutos a través de este trauma, pero definitivamente para poder sanar tenemos que ser sanados de ese trauma que vivimos y experimentamos. Y a lo que voy es que de todas maneras, todo tipo de manifestación mala de nuestro temperamento, carácter o frutos equivocados que podemos desarrollar, su raíz es la misma. Y eso es lo que a mí me causa mucha wow, o sea, como que una revelación muy interesante, ¿no? De que de repente, no sé, volvemos al tema de una adicción a pornografía versus una adicción a estar deprimida todo el día y parecen dos cosas muy diferentes. Pero lo que te está diciendo esta clase es que la raíz de todo esto al final es la misma raíz. Y es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Acá te dice, ¿no? Que cada manifestación equivocada que podemos manifestar como un fruto tiene una raíz más profunda que la produce. Y la primera raíz que podemos ver tal vez es el estrés, la raíz del estrés. Y acá te dice que estudios mundiales han encontrado que muchas enfermedades están ligadas a una raíz llamada estrés. Y bueno, tú ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, mi gato
tiene un problema de FLUT, que es Feline Urinary Lymphatic Disease, y él lo tiene, mi gato, el que está ahí, porque cuando él se estresa, no puede hacer pichi. Entonces, sí, realmente le han hecho un montón de exámenes a mi gato y simplemente he llegado a la conclusión que es una enfermedad psicosomática, detonada por estrés. ¿Estrés por qué? Porque le moví el mueble de un lugar a otro. Ya, mi gato es un freak. Pero lo que voy es que sí, muchas enfermedades son detonadas por la raíz de estrés. Pero realmente el estrés no es la raíz más profunda. Incluso estudios científicos han relacionado el excesivo estrés a diferentes enfermedades, porque eso sí, como les cuento, incluyendo cardiovasculares, hipertensión, niveles elevados de colesterol, ataques cardíacos, erupciones en la piel, migraña, impotencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente el estrés no es la raíz más profunda. Y lo más gracioso es que los médicos te pueden decir, ok, tu gato tiene estrés, y la pregunta es cómo lo desestrés, ¿no? Ok, gracias a Dios, el estrés no es la raíz más profunda. Hay una raíz más profunda que el estrés y es el temor. El temor es una raíz más profunda que el estrés. Y yo te lo digo de una manera muy simple, ¿no? Realmente el estrés es un resultado del temor, porque el estrés es consecuencia de un temor que tenemos por algo. Por ejemplo, si tú dices estoy estresado por mis estudios, es porque probablemente tienes temor de que te jalen, o estás estresado con tu casa, probablemente tienes miedo que tu papá se divorcien, o estoy estresado por pagar mi pensión de IDL, probablemente es porque estás preocupado de no tener plata para pagar. Y realmente el estrés de una u otra manera siempre es temor de que algo puede pasar y aún no ha pasado. Entonces, el miedo es una raíz que procede más profundo que el estrés. Y cada vez dice que existe una raíz más profunda que el temor, incluso que se encuentra en el reino espiritual. Y esta raíz solo puede ser destruida por la hora terminada de Jesús en la cruz. Efectivamente, o sea, todos tenemos temores. Pero la pregunta es cómo puedes vencer el temor. Si sabemos que el temor es lo que produce estrés y el estrés produce otros tipos de frutos, la pregunta es cómo eliminar la raíz del temor, ya que no es la raíz más profunda. La raíz más profunda, como la llaman aquí, es la condenación. Y eso fue lo que a mí me pareció súper rayado, ¿ya? Porque tal vez la cadena del temor y el estrés tiene mucho sentido, pero mi pregunta fue, ¿qué tiene que ver el temor? Y la verdad es que digo, la condenación. Y tiene mucho sentido cuando lo entiendes en su concepto. Lo que te empieza a explicar aquí es que todo comenzó en el jardín del Edén, cuando el hombre aceptó la invitación de comer del fruto del árbol prohibido. Y lo interesante es esto, y eso es otra clase, otro momento, pero vayamos al punto. Ah, Antes de que Adán y Eva comieron el fruto, ustedes saben, lo que realmente este fruto producía, el comer el fruto del conocimiento, del árbol de conocimiento del bien y del mal, era activar tu conciencia. O sea, hasta ese momento Adán y Eva no tenían una conciencia activa, no tenían conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es aquella cosita que está dentro de ti, no sé qué pasa en tu cerebro, en tu alma, no sé dónde queda realmente la conciencia, supongo de estar en el alma, que es la que te dice lo que es bueno de lo que es malo, lo que discierne lo correcto de lo incorrecto, esa es la conciencia. Es la que puede reconocer cuando hay pecado y cuando debe ser castigado, muy interesante. Y la conciencia también te guía al hombre a castigarse a sí mismo, o sea, a autoculparte cuando tú fallas. Entonces, otra vez haciendo una recapitulación, tu conciencia es la que discierne lo bueno de lo malo, lo que es pecado, y cuando hay pecado, exige un juicio. Y si es que el que pecó fuiste tú, el juicio es contra ti y te hace sentir culpable y como que estresado de tener que recibir una condena. O sea, eso es lo que hace la conciencia. O sea, te juega bien, te juega mal. Porque, ok, si tú ves a alguien pecar, vas a juzgar el pecado del otro diciendo, qué maleado lo que él hizo, es incorrecto, debería ser castigado. Pero el problema está en cuando tú eres el que has pecado, la conciencia te dice a ti misma que tú te has equivocado. Entonces, empiezas a tú generar un juicio y automáticamente sabes que mereces castigo y empiezas a vivir con una conciencia condenada, porque sabes de que tú tarde o temprano deberías de ser enjuiciado, esa es la conciencia. Y lo que me parece más interesante, y perdón que sigo con mi gripe, voy a sacar un papel ya, se me cae el moco, es que me encanta el hecho de que Dios en un comienzo no creó al hombre con conciencia activada, o sea, es más, no tenía, o tenía una conciencia tal vez dormida, no sé. Lo cierto es que no fue su plan en un inicio que nosotros tuviéramos esto, porque como dice muy bien la palabra, en el momento en que ellos coman del árbol van a morir. Y la manera de cómo yo puedo entender esto es que Dios sí tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Él tiene la capacidad de también enjuiciar el pecado.
pero también tiene la capacidad de cuando él discierne que algo es bueno y es malo, hacer lo correcto, hacer lo bueno. Dios no tiene maldad en él y él, a pesar de que tiene una conciencia, él sabe lo que es correcto y hace siempre lo correcto. El problema del ser humano es que ahora que tiene una conciencia activada, discierne lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, pero no siempre hace lo correcto. Y ahí está el gran problema del ser humano. Es como Dios en su capacidad de reconocer lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, pero no tiene la capacidad que Dios tiene de hacer lo correcto únicamente. El ser humano también tiene mucha capacidad de normalmente hacer lo incorrecto. Y ahí está justamente el tema que el Señor no quería que nosotros cargáramos. Él simplemente quería que viviéramos tranquilos sin tener que discernir lo bueno y lo malo. Y al encargarse de esas cosas, nosotros simplemente disfrutar la vida. Pero ok, estamos en este lío, tenemos una conciencia y esta conciencia no se ha apagado ni desactivado en el momento en que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. La conciencia sigue ahí. La capacidad de discernir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto y aún sigue activada la capacidad de condenarte cada vez que fallas. Y todo esto es muy interesante ya porque acá dice, la diferencia es que un creyente que tiene a Cristo Jesús y el poder de su obra en la cruz terminada puede rechazar cualquier acusación, culpa y condenación hecha por el diablo y por su propio corazón. Y eso es interesante, ¿ya? Porque todo ser humano tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo correcto y lo incorrecto y de castigar lo incorrecto. A menos ya que tu conciencia esté quebra de partida, que yo creo que también puedes llegar a un punto de estar totalmente amoral, ¿no? Pero después todo un proceso de amoralidades. Pero lo cierto es que la respuesta que Jesús nos da es la de liberarnos en la cruz, pagando el precio de nuestra muerte y nuestra condenación. Entonces, nosotros, hijos de Dios, sí tenemos una herramienta para calmar y aplacar la ira de nuestra conciencia mirando a la cruz. Algo que el mundo no tiene. O sea, mientras que las personas en el mundo realmente pueden morir a causa del temor, el estrés, por una raíz de condenación. No tienen cómo ser libres de esta raíz de condenación. Nosotros sí. Cada vez que apelamos a la sangre de Cristo, puedes bañar tu conciencia culpable con esa sangre que te salvó y ya recibir su salvación y liberarte de condenación. Porque si tú empiezas a trabajar con tu mente diciéndole, sí, bueno, yo fallé, pero Cristo pagó en la cruz el precio de mi condena, realmente tu mente va a empezar a relajarse porque tu mente necesita que exista un juicio. Tienes que enseñar y entrenar a tu mente de creer que la sangre de Jesús derramada en la cruz es el pago más que suficiente para tú ser liberado de la culpa y esta culpa no te genere temor ni condenación. Ahora, lo interesante es acá, no sé si es que el manual lo dice así. Acá dice una conciencia culpable es aquella que permanece perpetuamente consciente del pecado y cuando fallas y normalmente siempre está a la espera de un castigo, esa es una conciencia bajo condenación. Um, el tema es este, y a mí me pareció bien rayado, ¿ya? Porque particularmente yo tengo una tendencia muy fuerte a tener temores de cosas, ya, ok, estoy abriendo mi corazón. Pero sí, lucho mucho con el tema del temor, pienso mucho, me proyecto demasiado y realmente si no sostengo mi mente en un lugar correcto puede irse a lugares bien oscuros en cuanto a tema de temor y situaciones. Y la verdad, cuando yo descubrí que esta tendencia a pensar que las cosas pueden salir mal es producto de una mente condenada, realmente me agarré de pelos, ¿no? Porque estamos hablando de que tengo un montón de años de cristiana, probablemente más de los años que ustedes tienen, y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que yo siga pensando que hay condenación en mí? Y realmente si te pones a pensar, una mente culpable es aquella que espera castigo. Y es como les dije, ¿no? Tal vez han sido tantos años de mala suerte que estamos acostumbrados a pensar de que malas cosas van a venir. Y realmente es un reaprendizaje, un reboot de tu mente, el empezar a educar a tu conciencia, a tu mente, a tu ser, de que tu legado son cosas buenas y no malas. Y realmente ese es un trabajo, como dice la palabra, de renovar tu mente conforme a la palabra de Cristo, porque tu humanidad siempre va a tener la tendencia de esperar castigo, porque ha sido eso lo que has esperado desde que naciste, cosas malas. Entonces, realmente una mente bajo condenación es aquella que aún sigue esperando castigo porque en el fondo todavía no ha descubierto el impacto de lo que es la sangre de Jesús en la cruz a nuestro favor. Como ya hemos aprendido, la expectativa que nosotros debemos de tener estando parados en el sacrificio de Jesús en la cruz es
esperar que cosas buenas pasen y no cosas malas. Y como vuelvo a repetir, esto ok, suena lindo, la cosa es vivir una vida caminando de acuerdo a esto, decidir creer y ponerlo como tu estandarte. Y eso es trabajo, porque no es automático, o sea, automático es temor, el poner a Jesús en medio diciendo no, pero Él ya venció en la cruz y su favor está sobre mí porque Él pagó el precio de mi pecado. No hay pecado en mí, por consiguiente no hay maldición que se me impute, es bendición lo que se me imputa. O sea, mi legado, mi condena, mi sentencia es bendición, no maldición, porque no es una condena, es una sentencia. Mi sentencia es ser bendecido, no maldecido. Entonces yo debo esperar que cosas buenas pasen. De repente esas cosas buenas no son como las que yo espero, son mejores. Y vivir una vida de una expectativa correcta de las cosas. Y eso es de lo que trata esta clase. Realmente, chicos, aprender a vivir quitando de nosotros esta raíz de condenación que nos va a mandar a vivir una vida llena de temor y esta vida de temor de estrés y esta vida de estrés desencadenando todo tipo de frutos equivocados. Y yo no sé, en verdad, y sabes que es bien loco porque adicciones eh, son como respuestas a tener control de algo, a controlar algo de una u otra manera. Es un tema, es un problema de control y lo empezamos a desarrollar porque no tenemos control de nada, en teoría, ¿no? Entonces agarro algo, sostengo algo y me vuelvo adicto a algo porque puedo controlarlo, aunque al final siempre sale de control. Y, y la verdad definitivamente es porque no tenemos todavía la conciencia de que sí está todo bajo control. Tal vez no nuestro control, pero sí en el control del Señor. Y si no aprendemos a descansar en este principio de que sí, todo está bajo control, tal vez no mi control, pero sí el control de alguien mejor que yo, que es el Señor, vamos a seguir luchando por tener control de cosas. Entonces, una buena conciencia se alimenta de la vida de Cristo y te da la confianza de acercarte a Dios. Eso es muy interesante porque una mente condenada que vive bajo temor, realmente su primera respuesta no es correr hacia Jesús, no es correr hacia el Señor, es correr de Él. Cuando tú abrazas tu justicia en Cristo, tienes libertad de entrar a la presencia del Padre, que créanme chicos, no es floro, es la única manera de poder encontrar libertad y ayuda y soporte y recursos para cada cosa que necesitamos. Es en la presencia del Señor donde somos equipados, donde revelación entra en nuestras vidas, donde despertamos a nuestra justicia, somos enseñados, somos educados, somos transformados. Realmente es en la presencia de Dios donde todos los milagros ocurren. Y eso no es floro, no es falso, no es un dicho. De verdad, el crecimiento de una persona está en la presencia de Dios y lo que Satanás quiere robarnos constantemente es la revelación de nuestra libertad de entrar a su presencia. Entonces, realmente una vida saludable de un hijo de Dios es estar consciente de que la cruz de Cristo, su sangre, Jesús mismo es la puerta de entrada a la presencia del Señor sin ningún tipo de impedimento. Una persona que sabe esto, sabe que Dios no está molesto contigo sin importar lo que hayas podido hacer. La condenación te roba tu intimidad con Dios. Hebreos 10:12 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Mira, muy interesante este versículo de Hebreos 10:2. Lo que te está diciendo es que la gran diferencia entre los sacrificios, bueno, una de las tantas grandes diferencias entre el sacrificio de Jesús en la cruz versus los sacrificios del antiguo pacto, era de que sí, o sea, efectivamente los sacrificios del antiguo pacto cubrían el pecado, pero nunca quitaban el sentimiento de culpa. Versus Jesús puede quitarte el sentimiento de culpa. Es más, Él tiene la capacidad de borrar ese sentimiento si tú decides creer que su sacrificio es suficientemente poderoso para limpiar tu pecado. En cambio, el sacrificio del antiguo pacto simplemente cubría el pecado, no limpiaba una conciencia culpable. Y el problema de mantener una conciencia culpable es que el pecado va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Una persona en el antiguo pacto, por ejemplo, le sacaba la vuelta a su esposa, llevaba el sacrificio al altar, era perdonado de ese pecado, su pecado era limpiado, pero él seguía con la conciencia culpable de haberle sacado la vuelta a la mujer, se sentía mal y lo más probable que iba a ocurrir era que le vuelva a hacer lo mismo y vuelva a hacer lo mismo y empezar a entrar en un círculo de derrota. Porque el problema de una mente culpable es una persona que se ve aún con el problema. Y si tú te sigues viendo con el problema, vas a volver a repetirlo. Ese es el gran problema de los sacrificios del antiguo pacto. Sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no solamente borra nuestros pecados, también limpia nuestra conciencia culpable. Ok,
Ahora, acá hay otro factor interesante, Satanás, el acusador de nuestros hermanos. La condenación es una raíz que el hombre no puede vencer con sus propias fuerzas. Ella demanda un pago por todas las fallas y pecados y sin Jesús no hay pago. Simple, o sea, tu conciencia exige un pago, una condena cada vez que fallas. Y Jesucristo, sin Él no hay pago. Aunque los expertos pueden ser capaces de identificar la culpa y la condenación como causas de muchas enfermedades, no tienen una solución para destruirlas. Ellos no pueden ver que las personas realmente están enfrentando problemas espirituales, debido a que el diablo insidiosamente usa la condenación para afligirlas. Es muy común cuando gente, por ejemplo, está atravesando un periodo de cáncer, siempre me mandan al psicólogo porque de una u otra manera el cáncer y la culpa y el dolor están muy relacionados porque el dolor y culpa por mucho tiempo baja tu sistema inmunológico y cáncer simplemente son células que están en tu cuerpo que con un sistema inmunológico alto tú lo eliminas. Pero si tienes el sistema inmunológico bajo por largo tiempo, las células cancerígenas se empiezan a juntar y producen cáncer. Entonces, te mandan al psicólogo para prácticamente decirte que busques una religión que te libere de todos los problemas, porque la ciencia no tiene el poder de liberarte de la culpa y la condenación o de un ataque de pánico o de estrés. Sin embargo, Cristo sí. Ahora, en el idioma hebreo, el nombre del diablo es Ha-Satán, que literalmente significa el acusador. Él es un fiscal de la ley, un experto en condenarte, siempre señalando tus fallas y defectos. ¿Ok? Es por eso que la Biblia lo llama en Apocalipsis 12:10 el acusador de nuestros hermanos. El mayor logro que Satanás podría tener sobre tu vida es lograr plantar acusación en tu vida y sin darse cuenta, o sea, sin ser detectado. O sea, lo que más quisiera Satanás es poner en ti una raíz de condenación y culpa en tu mente y tú no te des cuenta y vivas inconscientemente siempre esperando castigo por algo. Muchas veces, creyentes bajo condenación piensan que es el Espíritu Santo quien les da la convicción de sus pecados y señala sus faltas. Eso es otro tipo de enseñanzas equivocadas, ¿no? El decirnos que el Espíritu Santo es quien a un cristiano le produce, ¿cómo se llama lo que dicen acá? Convicción de pecado, es una enseñanza equivocada. Y ahorita vamos a explicarlo por qué. Por lo tanto, el logro supremo de Satanás es poner condenación en tu vida y ocultarla en la niebla del engaño para que si seas la última persona en darte cuenta que estás viviendo bajo condenación. Mira, simplemente te lo digo aquí ya para cerrar esta parte, ¿no? Si eres una persona que inconscientemente siempre estás esperando que todo salga mal, es momento de empezar a aprender a pensar y creer correctamente. Como dicen siempre ellos, después despertar a tu salvación, despertar a tu justicia, porque estás en un nuevo pacto. O sea, sí, antes tal vez las cosas salían mal, pero hoy tenemos que empezar a vivir con una expectativa de que todo va a salir bien. Y si no sale como esperamos es porque va a ser mejor. Ese es nuestro legado. O sea, esa es la forma en cómo realmente levantamos la cruz de Cristo en nuestras vidas. Eso se llama fe, fe activa, porque probablemente las cosas aparentemente parecen que van a ir terribles, pero la palabra de Dios es sobre circunstancias. Y ahí es cuando se levanta tu fe y das pasos de fe y declaras, sí, yo creo, yo lo recibo, no voy a vivir deprimido ni con temor. Sé que Dios, quien es mi victoria, y Él es más que victoria y me hace más que vencedor, es quien va a tener la última palabra en esta circunstancia y me levanto y avanzo. Realmente es un tema de dejar de vivir con una mente en condena y vivir, al contrario, una mente en justicia. El Espíritu Santo no da convicción de pecados. Y acá la cosa se pone muy interesante ya porque, y esto más o menos es lo que estaba hablando la vez pasada sobre la obra del Espíritu Santo y el versículo que no me acordaba, ya aquí está. Ok, si es Satanás quien nos condena, entonces, ¿cómo podemos diferenciar al Espíritu Santo dándonos convicción de pecado del acusador arrojándonos condenación? Qué buena pregunta. Ok, la respuesta es simple. El Espíritu Santo nunca te da convicción de pecados. Él nunca vendrá para señalar tus faltas. Es bien interesante, ¿ya? Porque, a lo mejor sigo avanzando y después digo lo interesante. En ninguna parte de la Biblia encontraremos una escritura que te diga que el Espíritu Santo ha venido a darnos convicción de pecados. En otras palabras, nunca jamás el Espíritu Santo, perdonen, va a venir a condenarte por algo malo que hayas hecho. O sea, el que trae condenación es Satanás. El Espíritu Santo jamás viene a traer condenación a tu vida, ¿ok? El Espíritu Santo está en nosotros para darnos convicción de nuestra justicia en Cristo. Aun cuando fallamos, Él nos limpia con la sangre de Cristo Jesús. Ese es el Espíritu Santo. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo para un cristiano no es darle convicción de pecado, es darle conciencia de su justificación en Cristo, que es muy diferente.
Vuelvo a repetir, la obra del Espíritu Santo para un hijo de Dios, para nosotros, no es darnos convicción de nuestros pecados y juzgarnos por ello, es darnos nuestra conciencia de justificación en Cristo. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ok, todo esto está basado en el verso de Juan 16, 8, 11. Eso es muy interesante. Medio complejo, medio amarrado este versículo, pero vamos a estudiarlo. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, esto es Jesús hablando a sus discípulos, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, traté de buscar una otra versión un poco más o menos enredada, ojalá que esta te ayude. Este está en The Passion Translation, y dice lo siguiente. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él demostrará el pecado al mundo y demostrará que está equivocado acerca de la justicia de Dios y de sus juicios. Pecado, porque ellos se rehúsan en creer quién soy yo, refiriéndose a Jesús. La justicia de Dios, porque voy a volver al Padre y no me verán más. Y juicio, porque el gobernador de este mundo oscuro ya ha recibido su sentencia, lo cual nos lleva de que el Espíritu Santo en este momento está trabajando en tres aspectos. Está trabajando con el mundo y con nosotros, y de diferente manera. Él está diciéndole al mundo, como dice acá, y cuando Él venga le mostrará el pecado al mundo y le demostrará que está equivocado acerca de la justicia de Dios y de sus juicios. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo en este momento para la gente que aún no ha recibido a Cristo es mostrarles su maldad y lo equivocados que están. Y esto a mí me lleva muchas cosas que pensar, ¿ya? Porque a veces como cristianos hemos fallado un montón en la manera en cómo poder ayudar a las personas a darse cuenta que están equivocados. Y me imagino que de la mejor manera y con la mejor intención, decirles, oye, estás equivocado, la manera en que estás haciendo las cosas es pecado, y la gente te mira con una cara que hablas, oye. Y es que la verdad, la convicción de equivocación o de pecado no es algo que humanamente se despierta, es algo espiritual. Es el Espíritu Santo el que trae conciencia al ser humano de que está en error. No es algo que yo tengo que decirle a alguien para que él se dé cuenta. Él tiene conciencia, él sabe que está haciendo algo bueno o algo malo y tiene juicio sobre ello, pero no es consciente de que, es que realmente está bajo pecado. Me dejó entender como definición de pecado y Dios y todo el tema espiritual. Es el Espíritu Santo el que trae conciencia de ello a la humanidad, y es por eso que cuando hay una prédica, gente levanta la mano para recibir a Cristo y gente no, porque realmente es el Espíritu Santo dando convicción de su error, de su maldad a ciertas personas. No me preguntes por qué, pero a lo que voy es que es algo divino, no es algo que nos compete a nosotros despertar. De repente, si tú quieres, alguna vez alguno de ustedes me preguntó cómo puedo hacer para ayudar a mi amigo que está pasando por algo, es orar. O sea, es la manera más poderosa en la cual podemos afectar la vida de una persona que aún no conoce a Cristo, que el Espíritu Santo pueda tener la libertad de entrar en la vida de esa persona, despertar esa conciencia de pecado para que realmente pueda ver que necesita ayuda y ahí corra a Cristo, porque el deseo del Espíritu Santo no es condenar al mundo y que se pudran, no, sino que realmente ellos puedan darse cuenta que necesitan ser salvados y corran a Cristo. Y de hecho nuestro trabajo es estar atentos, de poder ayudar a estas personas que se dan cuenta de que necesitan ayuda, que necesitan salvación y mostrarles al que salva. ¿Tiene sentido? Lo cual me parece súper lindo, porque no es que tenemos que estar aquí sentados, ¿no? Ok, esperando que se dé cuenta. Podemos estar activos en oración, intercediendo por ellos. Nosotros somos sacerdotes, sacerdotes en este mundo, y un sacerdote lo que hace es interceder, es un intercesor entre el mundo y el Padre. Tú y yo, nosotros, podemos pararnos por la humanidad. Que no lo hacemos mucho es otra cosa, pero tenemos la autoridad de Dios para poder mediar en el sentido de ellos no pueden ver al Padre, nosotros podemos estar en su presencia, el mundo no, nosotros podemos interceder por ellos al Padre, ya que ellos ni siquiera se dan cuenta que el Padre existe. Podemos orar, interceder por sus vidas, y el Espíritu Santo puede tener libertad de trabajar en ellos, en sus espíritus muertos, y puedan tener conciencia de que necesitan ser salvados. O sea, es sumamente hermoso, es poderoso, y esa es la obra del Espíritu Santo, y nosotros podemos ser parte a través de la oración, la intercesión. Por otro lado, la obra del Espíritu Santo a los hijos de Dios es darnos justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él está con el Padre. O sea, en otras palabras, ya la justicia no viene de Jesús, Él no está aquí, es el Espíritu Santo diciéndonos, hey, Jesús murió, resucitó, el plan funcionó,
Somos justos en Cristo. Nuestra justicia de Dios está sostenida por la persona de Jesús que está a la diestra del Padre, con las manos aún perforadas, siempre mostrando a todos los que están ahí presentes de que la cruz funcionó. Yo pagué el precio por su salvación. En otras palabras, cada vez que tú dudes de tu salvación, recuerda que Jesús está a la diestra del Padre, mostrándole sus manos perforadas, diciendo, papá, yo lo hice. Ellos merecen ser salvados, ellos merecen ser sanados, ellos merecen, porque yo pagué el precio. Perdóname que estoy llorando. Pero sí, eso es la conciencia de, de justificación. Somos justos en Cristo. Él está a la diestra del Padre mostrando y sosteniendo esta justificación por ti y por mí. Y es el Espíritu Santo quien nos da esa conciencia, la conciencia de nuestra salvación, la conciencia de nuestra eternidad, la conciencia de que Cristo va a regresar por segunda vez y todo lo que se viene es por fe y esa fe nace del Espíritu Santo en nosotros, gritándonos y confirmando quiénes somos en Cristo. Y finalmente, la tercera cosa que el Espíritu Santo está haciendo es juicio. Mucha gente piensa que es juicio a los hermanos, pero no es juicio a los hermanos, es el juicio, el saber de que el juicio contra Satanás ya ha sido dictado. Y juicio porque el gobernador de este mundo oscuro ya ha recibido su sentencia. En esta otra versión dice, y en cuanto a juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En otras palabras, la sentencia contra Satanás ya ha sido dictada y va a ser ejecutada. Y eso es algo que también nosotros tenemos que recibir de parte del Espíritu Santo, es saber de que somos más que vencedores, que Satanás ha sido vencido, hay un juicio sobre él, hay una condena que se le va a imputar y nosotros estamos del lado del que venció. Entonces son tres cosas lo que el Espíritu Santo ha hecho. Traer conciencia de pecado al mundo, justicia a nosotros y la conciencia de que de que Satanás está vencido y nosotros estamos en victoria. ¿Ok? Aquí dejo la clase, el resto la terminan ustedes. Los amo un montón. Alison llegó. Ya les pongo este video. Los amo mucho y sáquense 20 en el examen. Bye.